¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos acompañan. La Universidad de las Américas Puebla y en particular la Dirección General de Tecnologías de la Información tiene el honor de presentar a una persona que ha sido clave en el desarrollo de la seguridad informática en muchas empresas de México y en especial de la UDLAP. Y me refiero a París Valladares, quien impartirá el webinar Clasificación de la Información, primer paso para crear una estrategia de ciberseguridad, donde nos reflejará la importancia de este proceso dentro de las organizaciones. París Valladares cuenta con más de 28 años de experiencia en la industria de la alta tecnología y 16 años siendo un referente clave en temas de ciberseguridad para Latinoamérica. Basado en México, París ha sido director general de varias empresas globales de ciberseguridad como Symantec y Kaspersky. Actualmente es director de criptos para México. Es miembro de varios consejos de tecnología, innovación y ciberseguridad de las empresas e instituciones más grandes del país, incluyendo, por supuesto, a la UDLAP. París, tendrás 45 minutos para impartirnos tu conferencia, durante la cual estaremos recibiendo preguntas de nuestra audiencia a través del chat, para que al final procedamos a una breve sesión de preguntas y respuestas, aproximadamente 15 minutos, donde trataremos de cubrir la mayor parte posible. Sin más preámbulo, te dejo los micrófonos, París, y te agradezco mucho por tu participación. Muchas gracias, Alberto. Realmente es un gusto para mí y es un honor estar acá con ustedes, con la Universidad de las Américas, la UDLAP, que de verdad le tenemos mucho cariño, mucho aprecio, de verdad que sí. Gracias a Fernando, gracias a Rector y gracias a ti, Alberto, por darnos esta oportunidad de contar qué es lo que está pasando con la parte de clasificación de información. Y vamos directo al punto. La parte de clasificación de información y por qué es considerada el primer paso para crear una estrategia de seguridad informática. Es importante entender la percepción y el riesgo. La percepción de cada quien. O sea, podemos ver en la imagen que es una casa y la casa está en un riesgo y el riesgo, pues obviamente para mí y para muchos que los están viendo, pues van a decir, no, no es extremo o sí es extremo dependiendo. Para la persona que está viviendo ahí no es extremo, para la persona que está viviendo ahí es una normalidad, es algo normal. Y eso tendemos a hacer, o sea, tendemos a normalizar todo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona está con ciertos riesgos en el día a día, para ellos es normal. Todas estas personas no ven su trabajo de forma anormal o extrema, lo ven cotidiano. Y esto, por ejemplo, un bombero en un incendio, o nosotros en verano, sabemos que los bosques se incendian y eso es normal, pero no está bien. Entonces, antes de empezar, les quiero dejar aquí un título que me encantó, The Great Hack. Esta es una película que les recomiendo ver porque tiene mucho de lo que estamos platicando ahorita. Y sin preámbulo vamos a los números. Me gusta siempre empezar con los números. Acá podemos ver algo del World Economic Forum, donde no soy yo, no es París, o no es alguien más quien les está comunicando. ¿En qué número está el riesgo hoy por hoy de la parte de ciberseguridad? ¿Qué tan importante es? Del 1 al 10, ¿qué tan importante es en la parte de impacto? Y estamos hablando que está entre los primeros 10. Al igual que como si estamos hablando de la parte climática o la falta de agua o los fríos extremos, etc. O sea, la ciberseguridad hoy por hoy se volvió algo muy importante. Los ataques se incrementaron, ataques en general, ataques cibernéticos, pegando más fuerte a la parte final, la parte de la banca. Obviamente, es donde los ataques grupos, de 120 grupos en el mundo, estos grupos están monitoreando la banca, pero también están monitoreando a la industria, están monitoreando, tuvieron que reconstruir su infraestructura y la seguridad y ciberseguridad alrededor de un nuevo reto. O sea, los ISOs, los CIOs, los CRO y todos los C, algo que nos ayudan a ver que estas estrategias estén bien. La verdad es que la tienen complicada. ¿Por qué? Porque los riesgos son distintos. O sea, hace 4 o 5 meses las conversaciones con el board o con los presidentes, con la junta directiva era, no pasa nada, tenemos que invertir en estas nuevas tecnologías, tenemos que invertir en renovaciones, vamos para adelante. Hoy por hoy esa no es la conversación es qué viene
qué más va a cambiar, si podemos soportar toda la infraestructura que estamos corriendo actualmente y los retos actuales, que son distintos a los que teníamos hace 6 meses, increíblemente. Pero lo que no ha cambiado es la parte de si necesitamos o no necesitamos una estrategia de ciberseguridad. Podemos hacer dos cosas, tener una estrategia de ciberseguridad muy compleja, muy madura, o tan básico como tener tres pasos. Pero tenemos que tener una estrategia de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque a la hora de tener un ataque, a la hora de tener un siniestro, una extracción de información, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pensar en todos los posibles escenarios para poder contraatacar. Y casi siempre en Latinoamérica, no acuso a México, en Latinoamérica en general, nos impactan y después reaccionamos. No lo hacemos antes. Y tenemos que hacerlo de una forma que estemos preparados. Este año IBM saca, indica que un 77% de las empresas ha cambiado en este plan, en el sentido de que no tienen una estrategia de ciberseguridad. 77%. Es demasiado. Es demasiado. Forbes sacó esta noticia. Aquí les voy a ayudar yo un poco con la parte de 10 pasos básicos para una estrategia de ciberseguridad, con la cual, otra vez, así como el inicio y el título de la charla, la clasificación de información es la que está en primer paso. En el primer paso, personificando. Ahorita les explico por qué. Después la parte de educación, concientización. Tenemos que hablar con nuestros recursos y decirles por qué es importante el llevar estas normativas, el manejar nuestros dispositivos de forma segura, el que utilicemos una computadora en casa y otra en la empresa. Y si estamos trabajando remotamente, tener separados los ambientes. Pero sabemos todos que el recurso humano es un tema y cada quien está en lo suyo. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo estoy en el área de ventas, yo lo que quiero es vender. No quiero estar pensando en si tengo que actualizar mi computadora, si tengo que usar USB, si tengo que usar seguridad, si tengo que ponerle un archivo que estoy creando, el título de cotización confidencial, o si tengo que cambiarle el título a todos mis archivos, o dónde están mis archivos, si estoy utilizando la nube, si estoy utilizando mi celular, el servidor de la empresa o el disco duro de la empresa. Entonces, empezamos a ver también otros pasos como prevención de malware, control de dispositivos, configuración, etcétera. Estos son los 10 pasos que yo les sugiero seguir. Esta presentación la va a tener Alberto, la tiene en la universidad, para que ustedes puedan accesar y poder uno a uno hacer su estrategia de ciberseguridad. Vamos más a fondo con la parte de clasificación de información. ¿Por qué lo tenemos de número 1? ¿Qué estamos cubriendo? ¿Qué estamos protegiendo? Estamos protegiendo datos, estamos protegiendo información, estamos protegiendo patentes, estamos protegiendo propiedad intelectual. Hoy con las leyes que están protegiendo toda tu privacidad de información, ¿cómo la estamos protegiendo y en dónde están? ¿Dónde hay copias de esta información? ¿En qué áreas están? Y tendemos a asumir esa información. Tendemos a decir, oye, no, todo lo de finanzas está en finanzas. Eso no es cierto. Todo lo de recursos humanos está en recursos humanos. Todo lo de gerencia solo lo tienen los gerentes. Eso no es cierto, lamentablemente. Cuando empiezas a hacer clasificación de información, te empiezas a entender dónde, en qué áreas están duplicadas estos archivos, están duplicadas esta información. Más adelante les voy a hacer unas preguntas, pero por ejemplo, la fuga de información es un tema serio en todo el mundo. Estamos hablando de que más de $4 millones en un ataque, el costo como tal. Entonces, en una gran empresa puede ser de 1 millón, en una pequeña empresa, en una pyme puede ser de $100,000 o llevarla a la quiebra. Entonces, ¿qué estamos protegiendo otra vez? El que se fugue información, ¿de qué tipo? ¿En dónde está esta información? ¿Quién la está manipulando? ¿Cómo se puede fugar esta información? Las preocupaciones, de acuerdo a un estudio que hizo Web Security, acá está el link, donde ustedes pueden ver cuáles son las preocupaciones de los CIO o CISOs hoy por hoy. Sí, el 61% está preocupado por la parte de accesos indebidos. ¿Esto qué quiere decir? La parte de firewall, la parte del endpoint, donde
de afuera para adentro tratan de accesar y de sustraer información. Nuevamente, ¿qué información? ¿Dónde está? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué estamos protegiendo? Robo de información, 57%. Es una preocupación genuina, grande. Pero si nos vamos a detalle, ¿cuál es la información? ¿Cuál es la información que no queremos que se robe? ¿Cuál es la información que no queremos que salga de la empresa? ¿Cuánto cuesta? Y la privacidad de información. Esto es por tema de leyes, es por compliance y porque obviamente nos pueden caer multas o podemos perder la empresa como tal o reputación, etcétera. Es un 50%. Entonces vemos las preocupaciones más cotidianas. ¿Cómo es que mentalmente hoy el CIO, CISO, en general, no hablo de todos, pero vamos a generalizar un poco, visualiza lo que es la seguridad como tal en la infraestructura? Vemos la parte de prevención, en la parte de políticas de seguridad, sensibilidad. Vamos a hacer que todos nuestros colaboradores, cuando hagan un archivo que sea confidencial, le coloquen el tag de confidencial. Y todos empiezan en su mente, uy, ¿y si se me olvida? ¿Y si no lo pongo? ¿Y cuántos de esos van a ver que están preocupados por meterle la información correcta a ese archivo y no por poner el título correcto? Entonces, ahí empiezan la parte de las políticas de seguridad. Definitivamente son algo que necesitamos. La parte de DR, la parte de qué va a pasar a la hora de tener un siniestro, ¿no? A la parte de recuperar todo. Lo tenemos en backup. O sea, todas las máquinas están siendo... tenemos un backup cada semana. Ah, fantástico. De la información que realmente es crítica, cada cuánto la tenemos. ¿Y dónde está? Oye, pero es que no sé si está en la nube, o está en el servidor, o está en la computadora. No, mi computadora está cifrada. Ah, fantástico. ¿Y lo que está afuera? No. ¿Y cuántas copias hay? Entonces empezamos a hacernos un montón de cuestionamientos sobre la información, que al final es lo que estamos tratando de proteger. Entonces pensamos siempre en el antivirus, pensamos en el cifrado, pero en el antivirus que está protegiendo, nuevamente data, cifrado. Estamos cifrando un disco duro de ciertas máquinas o de todas las máquinas. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Tratamos de proteger todo con cañones, láseres, todas nuestras armas, pero al final podemos ser más efectivos si sabemos exactamente dónde está la información crítica, cuánto cuesta, quién la tiene, dónde están los duplicados, cuándo fue obsoleta, porque estamos pagando por un storage de hace 20 años, si la data está ahí, pero no sabemos hace cuánto se cambió. ¿Y quién tiene esa data? A mí me preocuparía muchísimo. O sea, cuando vine a México, me hicieron un escáner de la retina. Actualmente tengo pesadillas de pensar dónde está la copia de mi retina. Está en un storage, está en varios storage, tiene la seguridad correcta y el peso que tiene eso, ¿no? Para mí es muy importante. Entonces, el backup es lo mismo que estamos pensando, DLP, firewall. Esto es en lo que pensamos en el día a día. Antes era un poco más sencillo entender dónde estaban los archivos, ¿sí? Dónde estaba la data, dónde estaba la información crítica. Hoy por hoy, que manejamos demasiadas plataformas, donde manejamos la nube, donde manejamos dispositivos móviles y distintos dispositivos, la cantidad de dispositivos es tremenda. La información está duplicada en muchos lugares. Y la pregunta del millón es, ¿la estamos protegiendo la correcta? Y si nos vamos un paso atrás, sabemos cuál es la información sensitiva de la empresa. Eso es importante entender. Entonces, ¿cuáles son las causas de fuga más frecuentes? Cuando tenemos una persona que está saliendo de la empresa y quiere hacerlo con mala fe, definitivamente. Y podemos frenarlo pues, utilizando tal vez tratando de cerrar esos dispositivos USBs, o que esta persona puso un USB y conectó el celular y trató de sacar información, o un CD, o tratan de tomar un archivo y lo mandan por correo electrónico a otro correo electrónico, N cantidad de formas para poder sustraer una información, tú estando enfrente de la computadora correcta, no digamos desde afuera. Entonces, esto
es la preocupación más frecuente, ¿no? O sea, de donde sale la fuga de información más frecuente. El 51% de estos ataques viene por tendencias maliciosas, tanto de afuera como interno. Ok, el 21% de estas brechas de seguridad es cuando lo hacemos también inconscientemente. O sea, porque hay gente maliciosa, pero hay gente que simplemente está haciendo su trabajo y comparte información, ¿sí? Imagínense el asistente del presidente de la empresa. ¿Cuántos archivos no puede tener de información clasificada, de información um, muy sensitiva, pero le estará dando el uso correcto? En el sentido de que si alguien más, aparte del presidente, el CEO, el rector, etcétera, pide esa información, alguien más puede pedir esa información y se la da porque no tiene el criterio para saber qué peso tiene. Esa es otra pregunta que les dejo en el tintero. Y por último, pues obviamente la parte de el tema humano como tal. El tema humano siempre va a ser complicado. Damos muchas charlas, hacemos sensibilidad, hacemos una cultura de ciberseguridad plena en la empresa, pero el darle esta responsabilidad a los colaboradores es muy complejo, ¿sí? Y ya lo hemos probado, no es escalable. O sea, todos tienen que meter los archivos en una carpeta especial, que esa carpeta se va a estar cifrando. Fantástico. Alguien va a dejar de hacerlo. Eso es un hecho. El costo de estos archivos. Es importante que empecemos a cuantificar cuánto cuesta un archivo confidencial dentro de la empresa. No solo saber dónde está, quién lo tiene, cómo se comporta este archivo, el flujo que tiene dentro de la empresa, sino el costo. Puede ser de 90 hasta 300 algo de dólares. En Latinoamérica estamos hablando de 60 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que en el black market, yo no los estoy invitando a este negocio, ojo, en el black market ustedes pueden llegar y pedir una base de datos o archivos confidenciales de ciertas empresas, que nadie sabe qué son, nadie se tomó el tiempo de abrirlos y que tienen un costo de 60 dólares aproximadamente. Pero imagínense que ahí haya una patente, esté la fórmula de algo, esté la planilla de algo, de alguna empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Que esa información sea valiosa y que no cueste 60 dólares, que cueste 3 millones de dólares, 2 millones de dólares. Es importante el entender la complejidad que tienen los archivos. Yo me he topado con muchos clientes a todo nivel donde me dicen, yo no tengo información sensible dentro de mi dispositivo móvil o dentro de mi laptop. Yo viajo mucho y no tengo información sensible. Y cuando tú haces una clasificación de la información, te das cuenta de que sí, que no se originaron ahí, pero que han pasado a través de ti, los manipulaste, tienes copias y que no tenías ni idea de que estaban ahí. Nos hemos topado también con usuarios que, por ejemplo, están haciendo migraciones de la parte on-premise a la parte de la nube y que dicen, ya terminé, ya estamos, todo está en la nube. Tienes una clasificación de información, revisemos. O sea, revisemos si realmente la clasificación está hecha y estos archivos están donde tú dices que están, en esta área. Y nos damos cuenta de que esto no es 100% cierto, ¿no? O sea, todavía falta esta data, se quedaron copias de este lado. Esa información, ese tipo de análisis lo puedes hacer por medio de clasificación de información. Compliances o regulaciones. O sea, la parte de clasificación de información es tan importante que la parte del NIST te dice que necesitas saber cuál es la clasificación de tu información. Clasificada en pública, en restrictiva, en confidencial y de los distintos niveles. ¿Cómo haces tú para saber qué archivo es qué? Si lo tratas de hacer manualmente, necesitas un ejército de personas. Y lo peor es que es muy complejo. Por ejemplo, cuando recién acabo de terminar una cotización y esa cotización yo la envío y se creó un archivo. Ese archivo es público porque no le puse nada sensitivo. No tiene descuentos, no tiene nada, está la lista de precios. Después, a la media hora, hablo con el cliente y le hago un descuento del 20%.
Ok, fantástico. Si le hago un 20% ya se volvió algo restrictivo. Este archivo ya se vuelve restrictivo. Yo tengo que hacer algo en el archivo para que esto se cambie. Si lo haces manualmente, tienes que hacerlo. O sea, si tu clasificación es manual, tienes que hacerlo forzosamente. Hay tecnologías hoy por hoy y tenemos que utilizarlas, ¿no? La parte de inteligencia artificial, la parte de machine learning, la parte de human machine, está a nuestro favor y para ayudarnos a hacer esta clase de análisis. Entonces, definitivamente el NIST está pidiendo esto, pero también, aparte del NIST, también el PCI te pide que estén clasificados los documentos, que tengas la parte de clasificación. Y ISO también. Entonces, ya no es un capricho de que debería de, no, es algo que deberíamos de tener como un assessment antes de pensar en el antivirus, antes de pensar en el firewall. Porque tratamos de proteger todo de la misma forma y no debería ser así. En costos, podemos minimizar nuestros costos, podemos tener un retorno de inversión, podemos utilizar mejor nuestro presupuesto, entendiendo dónde está nuestra data más sensible. Y la otra es cuantificándolo. ¿Cómo puedes tú saber si tu data cuesta $5 millones o cuesta $5,000? Tienes que cuantificarla. Y la otra es saber qué áreas de tu empresa son las más delicadas. No solo asumir. Todos asumimos que el área financiera es el área más crítica, porque se maneja la plata. Pero y recursos humanos y la parte comercial no tiene información sensible. Y toda la parte de alta gerencia no maneja información sensible, que es de toda la empresa. Entonces, y no digamos con la parte de patentes, no digamos con la parte de ley de privacidad. Necesitamos entender dónde están y quién tiene esta data y cómo se maneja. Y la otra es, obviamente, si tú tienes todo este análisis y tienes todo este panorama 360 de tu información, pues tú puedes hacer un buen uso de este análisis, entendiendo si tienes información obsoleta o no. Por ejemplo, si tienes que tener un archivo muerto de 5 años o de 10 años, y si no, moverlo. Si lo tienes en la nube o lo tienes on-premise, quitarlo, eliminarlo, porque ya no lo necesitas. Pero tienes que saber qué archivos son, cuáles son, dónde están. Las áreas sensitivas de tu empresa, no las puedes tratar de la misma forma. Entonces, les quiero hacer unas preguntas para dejarlos pensando. ¿Cuál es la información sensible? Si sabes cuál es la información sensible que está en tu empresa. La otra pregunta es, ¿dónde está la información? Y no solo que me contesten en el servidor o en la computadora, sino que ¿dónde está la información específica? Piensen en un archivo y piensen en el archivo más importante de la empresa, en el activo más importante, y ese está duplicado en dónde, quién lo tiene, cómo lo están manipulando. Y quién tiene acceso. Eso es importante, ¿no? O sea, quién tiene acceso a esa información. Estos son tipos de información que se utilizan para el criterio de clasificación de información. Por ejemplo, está la información estructurada y la no estructurada. Y muchos se sentirán familiarizados con la no estructurada, que es creada por cualquier usuario, alojada en cualquier lugar, distribuida y utilizada para copiar, enviar y hacer y volver. Y pueden ser documentos, planillas, y se convierten en temas confidenciales y no. Y pues esa es la no estructurada. Y la estructurada es alojadas en una estación central, o sea, en un único lugar, o sea, por lo menos dónde están. Actualizada y modificada únicamente desde la ubicación central. Y base de datos o datos de aplicaciones propias de negocios. O sea, estamos hablando de orden y desorden. Beneficios de la información. Vamos a hablar de la parte de distribución. ¿Dónde está distribuida mi información? Y obviamente mi información sensible. ¿En dónde? ¿Cuántos documentos críticos tiene la compañía? Recién hicimos, pudimos clasificar 28 millones de documentos en 9 días. Imagínense el ejército que deberían de necesitar para poder clasificar esa clase de información con criterio. 28 millones en 9 días.
O sea, estamos hablando de 130 días para poder clasificar toda la información de forma manual. Y más aún, no terminaste. ¿Por qué? Porque después de 130 días empieza el loop otra vez, o ya terminó el loop desde hace ratos, porque esos archivos pudieron haber mutado de público a clasificado y viceversa. Entonces, sí, definitivamente estamos en una época muy interesante donde la inteligencia artificial nos viene a brindar una mano muy fuerte, ¿no? ¿Qué documentos contienen datos personales o de tarjeta de crédito? Hoy por hoy pueden responder esa pregunta. ¿Y en dónde están? No solo los tuyos propios, o sea, los proveedores de servicios que estás manejando, que te están dando algún servicio o están utilizando tus servicios. ¿Dónde está tu data o dónde está la data de ellos? ¿Y dónde está alojada la información de los usuarios? Otro beneficio de la clasificación, identificar usuarios y áreas críticas. Vamos para allá. O sea, las preguntas serían, ¿qué área de la compañía genera más documentos sensibles? No asumir que es la parte de finanzas o no asumir que es alta gerencia. Es saber cuál es la interacción entre las áreas de la compañía. O sea, ¿quiénes se hablan con quiénes? ¿Por qué finanzas? Por la parte financiera siempre se está hablando con la parte comercial. Eso no tiene mucho sentido. Y hay que entender por qué, hay que revisarlo y darle una vuelta a eso para la parte de tu estrategia de ciberseguridad. ¿Y cuál es el flujo de información? ¿De dónde a dónde se dirige? ¿No? Si es bidireccional o solo es en una vía. Cumplir regulaciones, que era lo que estábamos platicando anteriormente. Las regulaciones las tenemos en toda Latinoamérica, no solo las tenemos en México, obviamente. Y cada vez más están siendo un tema para poder cumplirlas, ¿sí? Como ISO, PCI, NIST, GDPR. ¿Por qué estamos hablando de GDPR acá en México? Porque hay empresas que se rigen por esta clase de normativas. Entonces, la clasificación de información es parte de las necesidades y parte de los requerimientos que te piden estos estándares. Prevenir fugas de datos, de información, definitivamente. Y el poder tener más candados y poder ser más restrictivo en las áreas correctas y en las áreas más públicas, pues no ser tan restrictivo, ¿no? Pero prevenir estas fugas. ¿Qué información está siendo compartida en la compañía? Asumimos que solo la comercial, solo la que necesitan los proveedores, solo la información que se puede compartir, pero estamos dejando en manos de los usuarios este criterio que es tan amplio. ¿Cuáles son los dispositivos no autorizados? ¿Qué tipo de información está enviando fuera de la compañía? Hay que entender las diferencias entre clasificación de información y DLP y un CASB, que es lo que se está escuchando mucho en el medio ahorita. Más adelante voy a hacer una diferenciación. Vamos para adelante. Optimizar procesos y control de seguridad. O sea, ¿ustedes imaginan tener el control de todo lo que yo les estoy comentando? De todo lo que hemos visto hasta ahorita. Tener el control 360 de dónde está tu información, quién la tiene, cuánto cuesta, en qué áreas está, cómo se está manejando, quién la está manejando y dónde están las copias y hace cuánto que no se maneja, no tiene movimiento esa data. Eso es como que tener control de tu información. Beneficios de la clasificación. Se está cumpliendo con políticas de tratamiento de la información tanto fuera o dentro de la empresa, de acuerdo a las políticas que tengan internamente. ¿A qué áreas de usuarios debo permitir bloquear y darle permisos para que accesen? Y cómo gestionar la información de forma remota. Hoy por hoy, con la parte de la pandemia, es muy complicado tener este control. Y por eso necesitamos tener la parte de clasificación de información y se vuelve un pilar hoy, en la actualidad. ¿Quién o qué áreas se ven beneficiadas por esto? La parte de clasificación de información, definitivamente. Identificar los riesgos y los usuarios y las áreas que están utilizando la información. Cumplir con las regulaciones. Evitar la fuga de información, definitivamente. Y tener el control. ¿Quiénes hoy por hoy de nuestros colegas están pensando en todo lo que yo les estoy comentando? El CRO, el CIO, el CISO, el CCO y el CTO. O sea, al final, prácticamente todos. ¿Por qué? Porque cada quien está pensando en un pedacito.
en un pedacito que le corresponde, en un dolor que tiene, pero la clasificación de información la necesitas para tener visibilidad de todo tu negocio. Entonces, por eso es que lo vemos como que al principio, como que el primer paso, ¿no? Saber las áreas más críticas, identificar todos estos temas que hemos estado platicando hasta ahorita. Tú puedes saber cuántos documentos tienes, en qué área, si son públicos, si son de uso interno, si son restrictivos, si son confidenciales. El que estén tagueados es importante. ¿Ustedes han visto ese tag que cuando tienes un archivo de Word y tiene la W? Es exactamente lo mismo. Es un metadato donde ustedes deberían de saber, a la par de eso, debería de tener un color y debería de tener un icono que te indique si es confidencial o no. Aparte de eso, saber y entender dónde está la data personal, también la parte de tarjetas de crédito que hoy por hoy te lo están exigiendo, y qué porcentaje de fugas puedo tener en cada área. Por ejemplo, en el área comercial, en el área financiera, ¿qué porcentaje de fuga puedo tener? De acuerdo a este porcentaje de fuga, tú puedes tomar acción y decir, oye, si mi porcentaje de fuga es el más alto en la parte financiera, debería de tener más peso para mí y en mi estrategia de ciberseguridad esta área. Y voy a empezar por acá. Entonces, y obviamente la parte de obsolescencia. Eso es como que lo que deberíamos de tener de visibilidad 360 de nuestra información. Algo importante que me gusta conversar es sobre los mitos. Vamos a matar un mito el día de hoy. El mito de si la clasificación de información es única y exclusivamente para los que tienen, para los clientes o usuarios que tienen DLP y CASB. Eso no es cierto. Es al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tener clasificación de información, tanto manual como de forma automática, sin necesidad de tener un DLP o sin necesidad de tener un CASB. ¿Por qué? Porque tú necesitas saber dónde está tu información para poder tomar acción. Esto te va a ayudar para tu estrategia de ciberseguridad. Ahora, si tú tienes un DLP y tienes un CASB, en mi opinión, tú estás forzado a tener clasificación de información. ¿Por qué? Porque un DLP te va a decir, tú no tienes acceso a compartir este archivo. Tú no puedes compartir este archivo por este correo. Tú no puedes compartir este archivo por medio de un USB. Y te va a dar acceso y te va a dar no acceso a ciertos archivos, ¿sí? Pero ¿cómo lo vas a ver? Por usuario. O sea, tienes que tener tagueados tus archivos de forma que entienda que este es público y este es confidencial, hacer la separación. Él va a entender, el DLP y CASB va a entender de que este archivo es confidencial y ya no le importa si es por usuario o no. Este archivo es confidencial y ya tiene otro criterio. Solo las personas que tienen archivo a este archivo confidencial van a poder accesarlo. Entonces, estas herramientas definitivamente son poderosas y son muy útiles, pero necesitan de una clasificación de información formal. No parte de la información, toda la información. Porque hoy por hoy no sabemos dónde están nuestros archivos, si están en la nube o en dónde están. Y los quiero dejar con esta lámina, que es prácticamente lo que deberíamos estar viendo. Hoy por hoy, ven hasta abajo que dice información y abajo está la base y el pilar, es la fundación de nuestra estrategia de ciberseguridad, que es la clasificación de la información. El cómo la hagas, si la haces de forma manual, si la haces de forma automática, con inteligencia artificial, con Human Machine, si te da una porción de la información o te da mucha información, eso es un tema de costos, tiempo, recursos, etc. Ustedes tienen que tomar sus opciones, pero al final lo importante es saber que lo tengo que hacer. Lo importante es entender por qué tengo que hacer una clasificación de información para poder tener un antivirus, un cifrado, un backup, un DLP y un firewall. Y no al revés. Porque si no estás protegiendo información sensible, ¿para qué te tomas las molestias? ¿Para qué te complicas? Ahora, sabemos que todos tenemos información sensible. Ahora, el tema es entender qué áreas, en qué áreas están, dónde están, cuánto cuestan. Esto es importantísimo. O sea, empresas maduras, hablando de ciberseguridad y estrategia de ciberseguridad, no tienen idea de cuántos millones pueden tener en archivos confidenciales.
o clasificados. Porque cada archivo es distinto y tiene distinto peso. Entonces los dejo con eso y no sé si tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Mr. Alberto. Sí, muchas gracias por tu presentación. Sí tenemos algunas preguntas, te las voy leyendo para que nos des tu opinión, tu respuesta. La primera es, ¿a qué atribuyes el hecho de que el 77% de las empresas no tengan una estrategia de seguridad? ¿Costumbre, costo, falta de conocimiento o cultura? Y si ves que esto puede estar cambiando con los esfuerzos recientes que las empresas están ejecutando en cuestiones de ciberseguridad. Hay varias respuestas. Gracias por la pregunta. La verdad es que, en mi opinión, definitivamente podemos hacer el cambio. Lo que pasa es que los que estamos en ciberseguridad, esta burbujita de la gente de TI, ciberseguridad, hay todos los que entendemos el por qué, somos muy pocos. En una empresa de, ¿qué te puedo decir? De 10,000 personas, puede haber un área de 20 personas de TI, 30 personas, cuando son muchas, si no solo 3, 4. Y solo estos están involucrados y entendiendo la importancia de la ciberseguridad. Y lo que tenemos que hacer es replicar esto. Tenemos que hacer mucha cultura de ciberseguridad. Tenemos que hacer que el de la bodega, el asistente, el de ventas, el de compras, el de finanzas, todos estén sensibilizados con lo que puede pasar a la hora de perder esta información y cuál es el impacto que puede tener no solo para ellos, sino que para la empresa. Entonces, sí, es un trabajo de hacer mucha cultura de ciberseguridad y poco a poco nuestros CISOs y CIOs, por eso no generalizo porque hay muchos que son de muy alto perfil como ustedes, pero hay varios que necesitan ayuda y les cuesta un poco pedirla. O sea, en el sentido de decirle a alguien que no tienes una estrategia de ciberseguridad es complicado. Y después tomar los pasos para darla y que te ayuden es complicado también. Entonces creo que nos tenemos que empezar a abrir y empezar a otorgar esa clase de ayuda para que las empresas vayan cambiando esta sensibilidad y esta cultura de ciberseguridad. Hasta donde me acuerdo, estábamos en el número 19 de ciberatacados en el mundo, de 153. Eso no es para ponernos orgullosos. En Latinoamérica hay países que están culturalmente más avanzados que nosotros. Tenemos que llegar ahí. Eso quiere decir abriendo nuestro espectro y poder contarle lo que les estoy contando yo ahorita a ustedes replicarlo y replicarlo y replicarlo hasta que realmente seamos una sociedad de TI un poquito más integrada y un poquito más conocedora de lo que está pasando, ¿no? Bien, ¿Alguna mira, otra pregunta, Alberto? sí, acá tenemos algunas. ¿Cómo puedo reflejar a los tomadores de decisiones los riesgos asociados al proceso de clasificación de información, buscando su apoyo para invertir en proyectos relacionados? Importante, totalmente. O sea, vuelvo y repito, los que sabemos y entendemos, sabemos que esto es una necesidad. Y, por ejemplo, tú lo sabes dentro de tu empresa, cómo se lo vendes a la junta directiva para que inviertan, para que tengan un budget adicional, para que abran un presupuesto. Y tal vez una es sensibilizando definitivamente arriba, de nuestro lado para arriba, pero la otra es poniéndole un costo, el riesgo, el impacto del riesgo de un costo monetario real, muy conservador, que era ese del $60 por archivo. Es muy conservador. Tú puedes encontrar un archivo de $2 millones por la información que pueda tener confidencial. Pero póntele que cuesta $60, multiplica eso, multiplica 60 por todos los archivos confidenciales y tú tienes un número. Ese número debería de ser con el que tú estés conversando con el board, con la junta directiva, diciendo, señores, una solución de clasificación de información cuesta X y nuestro riesgo cuesta Y, que es mucho más grande. Obviamente, ahí se empiezan a sensibilizar por el tema del riesgo reputacional, riesgo de impacto, riesgo de operación, y debería estar pegado a la parte de DRP y BCP, de tus planes de continuidad y tus planes sí, de desastre, ¿no?
para poder estar sensibilizando. Esto es constante, esto no va a ser de un día para otro, pero creo que pegarle un costo es importante por la parte del riesgo. No es lo mismo que yo te diga, oye, te van a robar la información. Ah, bueno, o sea, terminamos la charla y ya. Y si yo te digo, bueno, te van a robar la información y te va a salir en $10,000, tal vez me pones atención. Espérate, ¿cómo así? A ver, explícame. ¿Y qué tenemos que hacer para que esto no pase? Es un impacto monetario al final. Esa es mi opinión. Muy bien. Otra pregunta más. ¿Por qué consideras que en México se le da tan poca importancia a la seguridad de la información cuando en este momento la información es de los activos que más valor tiene? ¿Y qué tan seguro consideras que es utilizar medios de almacenamiento online, por ejemplo, Dropbox, OneDrive, etc.? Estos medios son muy seguros en el sentido de que tú cuando utilizas estos medios y lo utilizas ya de forma eh, industrial o lo utilizas de forma ya como del día a día del negocio, tú puedes pedir a que te muestren cómo lo están protegiendo, qué tecnologías están utilizando para la protección. Tú puedes pedir todos los estándares que están cumpliendo. Es más, por ejemplo, GDPR, que es el área de Europa, y en Europa ellos acostumbran mucho a guardar cosas en la nube. Entonces, ellos tienen ciertos requerimientos mínimos para que cuando tú vas a guardar información sensitiva en la nube, tienen que cumplir estos requisitos. Y esos requisitos están detallados en el compliance del GDPR, donde te dicen, por ejemplo, que tienes que tener mínimo un antivirus, mínimo firewall, pero aparte de eso, las actualizaciones y mil cosas más, donde tú estés tranquilo de que esa información va a estar ahí. Por ejemplo, el gobierno guarda información sensitiva en la nube. Entonces, ahí son otros criterios y otras características que les piden para poder ser un proveedor de storage en ese sentido. Entonces, sí se puede manejar eso ahí. También hay forma de saber cuáles son los archivos replicados sensitivos, taguearlos, etcétera, en la nube. También se puede hacer. Y lo que estábamos platicando al principio, no quiero que se escuche como que México estamos mal. No, ojo. O sea, Latinoamérica estamos complicados en el sentido de que necesitamos evolucionar muy rápidamente y creo que esta pandemia nos está ayudando. Nos está ayudando muchísimo a evolucionar y a hacer cosas que no queríamos hacer y nos obligaron a hacer. Ahora estamos obligados a dar esos pasos y creo que nos podemos aprovechar un poco en la parte de TI como tal, de esa sensibilidad que tenemos actualmente para poder pedir estos proyectos que nos van a ayudar a tener una cobertura más amplia de nuestra infraestructura, ¿no? Y como digo, o sea, el conocimiento no tiene que caer solo en la parte de TI, tiene que subir a la parte del CEO, presidencia, finanzas, el CFO, el CEO, todos deben estar sensibilizados en la importancia que puede ser el tener una brecha de seguridad, el que se fugue información y el no saber qué información está en dónde y cómo la estoy manejando. Bien. Otra pregunta que nos hicieron fue, nos enfrentamos a personas que se sienten inseguras para usar medios en la nube para resguardar su información. ¿Qué medidas habría que asegurar que cumplan esos medios para darle certidumbre a las personas? ¿Y cuál es la mejor manera de abordar ese problema? He tenido oportunidad de estar en varias empresas donde hacen cultura de ciberseguridad como una estrategia. Creo que eso es importante, la parte de cultura de ciberseguridad, sensibilizar y que el usuario entienda por qué se están haciendo las cosas es fundamental. Cuando tú haces estas campañas de sensibilización, te voy a poner un ejemplo. Reúnes a todos los empleados del área que estás, de la cual estamos comentando y les hablas en su idioma. No les hablas en bits and bytes. Les hablas en su idioma es el área de finanzas. Ok, vamos a hablar de riesgo financiero. Vamos a hablar de fuga de información, pero enfocado en ese punto. Entonces, nos van a entender de primero porque van a decir, ok, o sea, me estás hablando de fuga financiera y compartir información financiera con otras entidades, pero cuando tú no la quieres compartir, ahora sí lo estoy entendiendo. ¿Y qué tengo que hacer para evitar eso? Y es al revés. Entonces, pues mira,
tienes que tener el endpoint que no te gusta porque dices que vuelve muy lenta tu máquina, lo tienes que tener ahí, pero la clasificación de información la tienes que tener porque tú no sabes dónde están tus archivos financieros que estás manejando. Entonces empiezas a empoderar a la gente y empiezan a sensibilizarse de, ya voy entendiendo por qué tengo que hacer esto. Es decir, de lo contrario no va a pasar, porque no tienen ni idea. O sea, el problema es tuyo, pero no es nuestro problema. Sí hay que hacer muchas campañas de sensibilización, hay que explicar por qué al nivel, porque no te vas a meter a hablar de bits and bytes porque no te van a entender nada, en mi opinión. Muy bien. Otra pregunta más que tenemos es, si entendí bien la pregunta y de hecho la voy a cambiar un poquito la estructura, es ya con todo este tema claro digamos, establecer el valor que tiene la información, el valor monetario, e inclusive en algunas situaciones, valores intangibles, ¿no? Y nos preguntan si criptos nos puede ayudar en ese tema en específico de la evaluación de la información. Estaba tratando de mantenerme lo más alejado posible de esa respuesta. La respuesta es sí, claro, con mucho gusto. Cripto está para ayudarlos y hacemos todo lo que dije. Ya no dije nada más. Ok, de acuerdo. En caso de plataformas de e-commerce como Shopify o Magenta, ¿de qué manera es posible proteger de mejor manera la información, siendo que ésta no se encuentra concentrada en un solo punto? Y Perdón, obviamente hacen la especificación. te perdí, Alberto, otra vez. Sí, que en el caso de plataformas de e-commerce como Shopify o Magenta, ¿de qué manera es posible proteger de mejor manera la información, siendo que esta no se encuentra concentrada en un solo punto? Sí. Um, el que esté distribuida no es un problema. Posiblemente el formato había que revisar, pero el que esté distribuida no es un problema. Puede estar en la nube, en discos duros, en file server, en servidores. Al final es saber. Nosotros sí tenemos el control, o sea, ustedes tienen el control de saber hasta cierto punto dónde está la información. Posiblemente cuando se va a la nube, si tienen Dropbox o tienen cualquier OneDrive o donde lo estén buscando, sabemos dónde está. Ahora, lo que no sabemos es qué información, porque como tenemos tantos archivos, ¿quién se pone a revisar eso? Entonces ahí viene la parte de clasificación. Y sí se puede hacer, o sea, obviamente, por la parte de distribución no hay ningún problema. Obviamente hay que revisar formatos, etcétera, porque hoy por hoy lo que se está haciendo, o por lo menos lo que nosotros hacemos es utilizar el 80% de lo más crítico, que es Word, Excel, PowerPoint, PDF. Entonces, obviamente, utilizamos clasificación de forma automática con inteligencia artificial, Human Machine, Human Learning, Human Machine y Machine Learning, para que esto sea mucho más rápido, porque hacerlo individualmente, la verdad es que es una tarea titánica muy complicada. Pero sí se puede hacer. Muy bien. Tenemos un par de preguntas más. Uh-huh. Teniendo en referencia que la tecnología ha tenido un desarrollo constante y exponencial, ¿de qué formas las empresas, y esta es una pregunta holística, viendo el tema de seguridad de manera holística, ¿de qué forma las empresas pueden estar al día en la protección de ciberseguridad si cada día se desarrollan más tecnologías que puedan vulnerar esas protecciones? Qué buena pregunta. Lamentablemente los cibercriminales están muy bien organizados. O sea, están mejor organizados que nosotros. Se los digo tal cual. Y cuando digo nosotros es todos los que estamos en la llamada y los que no están. O sea, los buenos. Están mucho mejor organizados. Ellos se comparten información. Están súper organizados. Y es lo que nos falta a nosotros, tener un poco más de comunicación, el poder tener estas células de información, por ejemplo, con el CERT, con ciertos hubs, la iniciativa que querían hacer en la Universidad de las Américas de hacer un hub de ciberseguridad como tal y poder proveer información a todos. O sea, no solo a los usuarios de la universidad, sino que a
a todos y poder compartirlo con la Policía Federal y con las Fuerzas Armadas y con otras entidades universitarias y no universitarias. Entonces, creo que en el tema de colaboración podemos hacer mucho para que esto cambie, definitivamente. México está siendo maduro a golpes, pero estamos madurando. Y creo que esta pandemia en temas cibernéticos, creo que nos ha impulsado para que lleguemos a otro escalón. Entonces, ojo, que todo lo que había dicho de que sí, que estamos mal y falta de cultura, definitivamente tenemos que trabajar en eso, pero la madurez de México hoy creo que está lista para entender y para hacer estos cambios. O sea, no es que no lo entendamos, creo que ya lo entendimos. Ahora es el tema de mil cosas, ¿no? Convencer a los de arriba, tener presupuestos, hacer los cambios, entender bien qué herramientas sí, qué herramientas no. Tratamos de tener todas las herramientas del mundo y tal vez no es la respuesta. La respuesta es tener las herramientas correctas para nuestra infraestructura de ciberseguridad. Lo que más necesitamos nosotros. Y ninguna empresa, aunque sea financiera, va a tener lo mismo o va a necesitar lo mismo, en mi opinión. De acuerdo, de acuerdo. Mira, tenemos 10 minutitos más para concluir y aproveché esta pregunta para que nos dieras ya tu conclusión al respecto al tema que nos hiciste el favor de presentar. La pregunta es, ¿cuáles son los principales retos con respecto a la clasificación de la información que las empresas se están o se van a enfrentar y cómo poder enfrentarlos? Uno es que no se ha hecho, o sea, son muchas las empresas que no han hecho hoy por hoy la clasificación de información y se han dado cuenta a la hora de tener una madurez, de tener un DLP o un CASB, que es una madurez bastante alta, ¿qué es lo que vamos a proteger, no? O sea, ¿cómo lo protejo? El DLP me está pidiendo la diferencia entre un archivo público y un confidencial. Y entonces se regresan y dan vuelta a, ¿y ahora cómo clasificamos todo esto? Creo que estamos en el momento correcto. Creo que estamos en el momento correcto de madurez, de soluciones. Definitivamente sin la inteligencia artificial no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de la forma manual, definitivamente, y no de la forma automática. Entonces, creo que el entender todas las tecnologías que podemos utilizar, no solo la clasificación de información, en general, hacer un assessment de nuestras empresas a pequeño, mediano y gran espectro. Entender nuestra empresa es importantísimo. Quiero aterrizar con esto. Por ejemplo, si mi empresa es de venta de zapatos y mi único asset es el inventario, y es un ejemplo porque no sé nada mucho de zapatos, no diseño zapatos, pero vendo zapatos. Y mi inventario y mi red de proveedores y mi red de clientes es lo más importante. ¿Por qué tengo que cubrir todo con tanques y misiles si lo que tengo que proteger es eso? Sé que si eso se me cae el negocio. Si nos vamos mucho más arriba y hablamos de un FEMSA Coca-Cola, estamos hablando de distintos aspectos, o sea, la fórmula de Coca-Cola, ¿qué precio tendrá? Me encantaría saber. Pero imagínate que esa información se fugue de la empresa. El costo que puede tener, no solo de réplica, de reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entender bien mi negocio y saber dónde están mis vulnerabilidades. ¿Por qué soy operativo? En la planta de operaciones, cuando estamos hablando de un tema industrial, el 4.0, por ejemplo, cuando hablas con ellos te dicen, mira, tú puedes mover toda la parte del firewall, del endpoint, clasificación de información, tú puedes mover todo, pero producción no se mueve, no se apaga y no se modifica, porque tenemos que seguir produciendo. Y ahí es cuando vienen los ataques, tanto externos como internos, donde los fuerzan a hacer ciertas modificaciones, a hacer ciertos cambios. Entonces, cambiar la actitud de respuesta a prevención. Esa sería como que mi conclusión. O sea, si tenemos una estrategia para cuando tenemos un terremoto, de ir al punto de reunión, tengo lo de la vida, que todavía no entiendo cómo es, pero sé que existe, e irme debajo de los dinteles, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma, todos
sabemos que hay una estrategia. 2 puntos, 3 puntos, 5 puntos, no importa cuánto sea. Necesitamos una estrategia de ciberseguridad. Y para hacer la estrategia de ciberseguridad, hoy en día necesitamos una clasificación de información. Porque cada vez más nuestras personas remotas manejan información sensitiva de la empresa y no sabemos dónde está, cuántas copias hay, qué costo tiene, cómo la están manejando y quién más tiene acceso y control de esto. Con eso podríamos concluir, Alberto. Por lo menos de mi lado, no sé si tú quieres adicionar algo. Perfecto, no, pues nada más agradecer a la Universidad de las Américas Puebla y en particular, en especial, la Dirección General de Tecnologías de Información. Agradecemos mucho tu participación y recalcar que este esfuerzo que estamos haciendo es en pro de, ¿no? En pro de reflejar, hacernos conscientes de todos los riesgos que actualmente tenemos en seguridad. Y pues bueno, agradecer también a todos nuestros participantes, a toda nuestra audiencia, el que nos haya regalado un momento de su atención. Y pues bueno, concluir este webinar. Te agradecemos mucho, Paris. Muchas gracias a todos. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales, la página web institucional, para las siguientes pláticas que tendremos a continuación. Gracias, Paris. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Continúan haciendo esto, por favor. Esto es parte del cambio. Muchas gracias. Definitivamente así va a ser y te agradecemos mucho, Paris. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Cuídense todos. Chao. Gracias.